que no hemos sido exentos ninguno de nosotros a todo este proceso de humanidad que hemos vivido de desafíos. Y en mi propia experiencia, ese por qué ha sido significativo. Pero no solo eso, no solo eso. En el contexto del libro de Marcos, del Evangelio de Marcos, la gran pregunta es, ¿quién es Jesús? ¿Verdad? ¿Quién es este? Bueno, me voy a atrever a decirles algo. Los porqués en la vida cristiana se llevan muy bien con esa pregunta. ¿Quién es Él? Si tú has respondido ya, ¿quién es Él? Los porqués en la vida cristiana tienen muchísimo significado. Y voy a decirles 3 cositas de lo que pienso sobre los porqués, digamos. ¿Por qué los porqués son importantes? ¿Por qué hay momentos en la vida cristiana en que el lugar del porqué toma un lugar relevante, digamos? Bueno, yo me atrevo a decir que el porqué en la vida cristiana nos ayuda a crecer en volver el pensamiento complejo. Los porqués cuando tú lees la palabra de Dios son claves. Y el episodio que vamos a ver en el libro de Marcos hoy está marcado por una serie de por qué. A Jesús, sobre todo los fariseos, ya veremos la importancia de eso, le preguntaban mucho ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? En el libro de Marcos. ¿Y por qué este come con ellos? ¿Y por qué este dice eso? ¿Y por qué este se atreve a hacer esto? Lo otro es que los porqués, por supuesto, nos van a ayudar a identificar las grandes respuestas de la vida cristiana. ¿Por qué yo soy como soy? ¿Por qué estoy aquí en este mundo? ¿Por qué el Señor me mandó a Colombia, a Medellín, a vivir la vida que yo estoy viviendo? ¿Y por qué no me mandó? ¿No? Muchas veces hemos pasado por esas preguntas, ¿no? ¿Y por qué a mí no me mandó a vivir en las Islas Canarias y yo no sé, o sea, ¿por qué? ¿Y por qué no nací yo en? ¿Y por qué no me...? O si hemos estado en situaciones difíciles y queremos ser vulnerables en medio de la semana. Quizás estamos luchando con un matrimonio difícil. ¿Y por qué? O si estamos luchando con una situación económica desesperada. Señor, ¿y por qué? O un tema de salud. Y yo me voy a referir mucho hoy a ese tema del por qué en la vida cristiana. ¿Listo? Ahora sí, mis hermanos, con eso en mente y ustedes ya teniendo muy claro cuándo fue la última pregunta, les voy a dar el título de la predicación de hoy. Jesús, médico de pecadores. Jesús, médico de pecadores. Y les voy a invitar a que vayan abriendo sus Biblias en el capítulo 2 del libro de Marcos y vamos a ir preparando la sección que queda entre el versículo 13 y el 17. En muchas Biblias va a aparecer el título del llamamiento de Leví. Pueden identificarlo así, ¿ok? Voy a darles un momentico para que lleguen allí. Y mientras tanto les voy a ir contando una anécdota personal. Hubo un momento en la vida cristiana en que me dijeron esto. Y fue significativamente bueno. Ya no me muevo más, perdóname. Fue significativamente bueno en su momento. Me dijeron, Juan, la pregunta que tú debes hacerle a Dios no es por qué, sino ¿para qué? Fue bueno, fue significativo, pero hoy vamos a devolverle un poquito el valor a esa pregunta del por qué. ¿Listo? Porque es verdad. El Señor utiliza nuestro sufrimiento no porque, sino para llevarnos a crecer a su imagen, ¿verdad? Para purificarnos, para ayudarnos a crecer a la estatura del varón perfecto. ¿Es así o no es así? Pero también, en este caso, vamos a ver cómo ese por qué significa muchas cosas. A ver, verso 13. Y él, es decir, Jesús, salió de nuevo a la orilla del mar, y toda la multitud venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo.
sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de él, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que le seguían. Pongan atención a esto. Al ver los escribas de los fariseos que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, me encantaría que lo pudiéramos leer juntos: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Atención, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esta es la palabra del Señor para nosotros hoy, hermanos. Al ser cuestionado Jesús sobre la intimidad, sobre un tema íntimo, ¿con quién como en mi casa? ¿A qué casa voy? ¿Con quién me siento a la mesa? Y eso tiene un montón de implicaciones si ustedes saben un poco del trasfondo judío, porque ellos no se sentaban con cualquiera. No podían comer con cualquiera. No podían intimar con cualquiera en una conversación en su casa. Jesús estaba sentado disfrutando un banquete con pecadores y recaudadores de impuestos. Y al ser cuestionado sobre su intimidad, sobre las preguntas de con quién te estás juntando, él les explica su identidad, que es el gran tema que desarrolla Marcos, y a qué vino, o sea, su propósito. Entonces hoy vamos a ver esos dos temas. ¿Quién es Jesús? Es la pregunta que se levanta, ¿verdad? Es la pregunta que se lee a través de todo el libro de Marcos. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Y si ustedes son buenos estudiantes del libro de Marcos, se dan cuenta que al inicio, Juan Marcos inicia explicándonos quién es. Y no más, no vuelve a decirlo. Una liniecita de texto, tarea en la casa, versículo 1, léanse esos versículos iniciales y ahí está la respuesta. De resto son una mano de encuentros con Jesús. Y la clave está en el personaje final del libro de Marcos, para que los mandé a leer todo el Evangelio de Marcos, para ver quién era Jesús. Ahí está. Ustedes tienen que leer el Evangelio de Marcos para poder tener ese encuentro maravilloso con la persona de Jesús, para saber quién es Jesús. Esa es la pregunta del libro, ¿verdad? Ahora, ¿quién es? Jesús se presenta aquí como un maestro. Si ustedes se dan cuenta, los versos 13 y 14 nos dice que él estaba enseñando. Y si ustedes han leído antes en este texto, acaba de pasar lo del paralítico, donde se pregunta la gente, ¡wow! Y los fariseos preguntan, ¿por qué? Tarea para leer. ¿Por qué? Ese por qué es importantísimo. ¿Por qué es importante esto en nuestra enseñanza hoy? Porque esto que vamos a leer hoy hace parte del proyecto pedagógico de Jesús. Tú necesitas entrar en el proyecto pedagógico de Jesús, porque esta pregunta tiene importantes implicaciones para tu vida, porque se nos olvida. La pedagogía hace sencillas las cosas complejas y te las pone moliditas, masticaditas. Tú necesitas, frente a la persona más maravillosa, más grande, más increíble del universo, poder conocerlo, sentado en la mesa, en intimidad, poder hacerle las preguntas. Y esa es la invitación del Evangelio. Ahora, no solo eso, quiero decirles, el problema que yo veo
en este texto, y quiero iniciar explicándoles cuál es la problemática que yo veo. Estamos hablando, hay muchos temas aquí, mucha riqueza, pero si tú te das cuenta, el gran tema está al final, en el versículo 17, y te va a decir que el gran tema es acerca de la enfermedad. Jesús, médico de pecadores. ¿Y por qué es importante esto? Porque el enfermo, y esto sí que se conecta con nosotros, que después de estos años, más o menos hemos cogido algo de nivel de experticia en enfermedades. No celebro eso, pero es la realidad. Sabemos los riesgos de estar enfermo. Sabemos los peligros de estar enfermo. Sabemos las causas y las consecuencias de nuestras acciones en algunos escenarios, ¿no es cierto? Pero en este caso, la pregunta es, ¿qué quiere un enfermo? ¿Qué quiere un enfermo? Ser curado, ser sano, ¿no es cierto? Pero para eso, primero, tiene que reconocer que está enfermo. Si el enfermo no reconoce que está enfermo, ¿cuándo va a curar? Primero que tiene que hacer es reconocer que está enfermo. Pero lo segundo que tiene que hacer es estar dispuesto a confiar en que necesitará al doctor. Porque el enfermo no solamente debe decir, sí, yo soy un enfermo, como quien dice, yo soy un pecador. Oh, sí, yo soy un pecador horrible, uy, no, pero horrible, horrible pecador. Buena, excelente. Pero eso no es el todo del evangelio. Porque tú necesitas reconocer que eres un pecador empedernido, un pecador adicto al pecado. Pero necesitas confiar en el médico. De nada te vale solamente decir, yo soy un pecador. Porque tarde o temprano empiezas a volverte descarado con tu enfermedad. Pero lo segundo es que no solamente necesito confiar en el doctor, sino que necesito verificar, vivenciar que el tratamiento es efectivo. Obviamente voy a meterme con un tema delicado, pero pues es mi mamá. ¿Listo? Voy a meterme con mi mamá. Mi mamá se enfermó, precisamente nos fue a visitar a Estados Unidos y le dio coronavirus allá. Y yo pensé que la perdíamos. O sea, literalmente hubo un momento en que se nos desmayó y bueno, todo el tema. Y estábamos en un momento muy difícil. Y una de las cosas que yo aprendí allí, que si lo llevaba al servicio médico en Estados Unidos, inmediatamente la intuban y se nos vuelve una deuda para toda la vida. Era una situación bastante compleja. Decidimos que no lo íbamos a hacer así, pero decidimos empezar por el tratamiento de el médico homeopático. Y le mandó unas medicinas, unas vitaminas. Y para mí era un tema nuevo y para mí implicó el tema de confiar. Yo creo que esto puede servirte, mamá, empecemos por esto. Pero lo segundo era verificar si servía. Si el tratamiento no servía, ¿qué hace uno? Le mandaron a hacerse a tomarse esas cositas. No sirvió, ¿qué hay que hacer? Cambie y siga buscando otra cosa, ¿no? Esa verificación y ese tratamiento es precisamente lo que pasa a nosotros con nuestra enfermedad, que llamamos pecado. ¿Por qué? Porque la propuesta que nos va a dar este texto es que el evangelio, provocativo como es, porque el evangelio es tremendamente provocativo y sobre todo acá, si vemos con cuidado esta lectura, Jesús está llamando, y yo no sé si ustedes se han visto The Chosen aquí. Levanten la mano yo quienes se han visto The Chosen para saber a quiénes les estoy hablando, los escogidos. Miren, el escogido, recomendadísima serie, me fascina verla y terminaba siempre llorando que me veía un capítulo. Y en este caso les recomiendo mucho el llamamiento de Mateo, de Leví. ¿Por qué? Porque ese capítulo muestra cosas muy humanas en Leví. Muchas veces leemos los evangelios y pasamos como planos sobre ellos, ¿no? Como las películas de Semana Santa, con todo el respeto. Pero son planas, o sea, no tienen como historia detrás. En cambio, en esta serie lo muestran como un personaje complejo. ¿Y por qué me gusta eso? Porque Leví es un tipo cuadriculado, asustadizo, que... Eso no lo dicen los evangelios, no, es construcción de personaje. Pero ¿por qué es interesante?
porque el llamamiento de Leví chocaba con un personaje como un Pedro, por ejemplo, o chocaba con otros de los discípulos. Y eso es precisamente lo que uno puede empezar a darse cuenta cuando lee acá qué era lo que estaba pasando. Los fariseos dicen, ¿cómo se atreve a sentarse en la mesa con recaudadores de impuestos? Pero a nosotros no nos impresiona porque un recaudador de impuestos para nosotros es un rol totalmente externo a nuestra vida. Falta ver si lo ponemos al día de hoy. ¿Quiénes son los indeseables en esta sociedad? Ustedes lo responden. Yo no me quiero poner a meterme aquí en polémica. ¿Listo? Ustedes decidan. ¿Quiénes son los indeseables? Y Jesús estaba sentado en la mesa con esos indeseables. Jesús se sentó a la mesa de esos indeseables. Y esto fue totalmente provocativo, totalmente intencional. En otros, si ustedes leen esto, poniendo los 4 evangelios al mismo tiempo a hablar, se dan cuenta que lo que pasó, nos lo dice Mateo, es que él se fijó en Leví. Se fijó, puso su atención y lo llamó. Y buscando un poquitico cómo fue esa palabra, porque a mí me sonaba mucho, sígueme. Y entonces yo lo leía, siempre que lo leía era como, sígueme. Y entonces él dijo, uy, no, claro, ya mismo, y dejando todo, lo siguió. ¿Saben cómo se llama eso en gramática? Se llama voy a buscar el término para no ir a enredarlo a ustedes, hermanos. No vaya a ser que me ponga aquí a hablarles locuras. Ya la perdí. Ya perdí la hojita, yo creo. Bueno, se llama un vocativo suplicante, un imperativo suplicante, perdón. La traducción quizás más precisa de ese sígueme sería, ¿me seguirás? Es casi como un ruego o una invitación. Claro, cuando uno lee esto, uno dice, uy, ¿cómo así que Jesús invitó a Mateo? Pero le dijo eso. Le dijo, ¿me seguirás? Y esa es quizás la invitación con la que quisiera que ustedes se quedaran de esta sección. ¿Me seguirás? Es la voz de autoridad, es el Logos encarnado, es el Dios del universo diciéndote, ¿caminarás conmigo? ¿Me obedecerás? No rompiéndote las patas, aunque sabemos que su gracia es irresistible, hermanos, a los que hemos sido llamados. Pero te invita a participar, a sumarte a una gran historia de redención. El proyecto de sanar pecadores empedernidos, de los cuales yo soy el primero. ¿Ok? ¿Por qué eso es importante? Porque pasamos al siguiente. Se fija en él y lo llama. ¿Y lo llama a qué? Todos los autores bíblicos han dicho que el llamamiento de Jesús es primeramente un llamamiento a la intimidad, a estar con Él. Y se ve claramente en lo que pasa después. Si ustedes leen en el Evangelio de Lucas, ¿qué es lo que hace Mateo inmediatamente es llamado? Él convoca un gran banquete e invita a ¿quiénes? Pues a sus amigos. A sus amigos. ¿Y quiénes eran sus amigos? Los indeseables. Y Jesús en esa invitación muy dudosa, porque si a mí me llega una invitación de esas, uno dice, no, yo no sé si asistir. O sea, ¿qué van a pensar de mí? Porque dime con quién y... Entonces uno empieza a pensar, no, mi reputación, mi nombre. Si ustedes leen lo que está pasando acá, Jesús es señalado de blasfemo por violar el sábado. Jesús es señalado de irrespetuoso con la ley de la Torá. Jesús es señalado de pecador por andar con pecadores. Jesús está provocando nuestra respuesta en estos encuentros. ¿Y por qué necesita hacer eso? ¿Por qué es importante eso? Porque cenar con los indeseables es una invitación que tú y yo tenemos. ¿Por qué esto digo que es pedagógico? Porque no es una cosa como de, tan bello Jesús. Él sí se sentaba allá, menos mal a mí ya no me toca. Al contrario,
Al contrario, amigos, si yo entiendo la invitación que me está haciendo Jesús aquí al conocerlo, es a que yo me pregunte, ¿quién se sienta a mi mesa? Porque la identidad de Jesús no estaba dada en el hecho de con quiénes se sentaba. Él estaba allí con pecadores, pero no pecaba, él no practicaba el pecado. Él estaba allí en los lugares indeseables, pero para recibirles y darles amor. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué es importante esto? Porque esta invitación también nos rompe muchísimo de nuestras ritualidades, nos rompe muchísimo de nuestra agenda, nos rompe la agenda. Esta invitación que nos hace a caminar y a cenar con los indeseables, nos rompe nuestra agenda y nos invita a pensar, ¿yo a quiénes estoy invitando? ¿Yo con quiénes estoy caminando? Porque una tendencia muy fácil de nosotros como creyentes es tener las buenas nuevas metidas en una hermosa burbujita de cristal. Le mostramos al mundo la burbujita, pero nosotros no estamos invitando a otros. No estamos participando de la vida de estas personas al amarlas y cuidarlas genuinamente. No estamos cenando con indeseables. Ahora, no solamente esto, ¿ok? ¿A qué vino Jesús? Y esta es la última parte del sermón y es ¿a qué vino? Si ustedes leen el versículo 17, que es el clímax de esta enseñanza que nos da Jesús, él oye que los escribas y los fariseos que comían con pecadores y recaudadores de impuestos le decían a sus discípulos, ¿por qué? ¿Por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Mis hermanos, yo quiero preguntarles, si el libro de Marcos es acerca de quién es Jesús, es importante en este punto preguntarse quién es Mateo y quién es esa gente que está sentada ahí. ¿Alguien puede explicarme rápidamente cuál era el impacto de lo que están diciendo? ¿Por qué llamar recaudadores de impuestos como pecadores? ¿Alguien me puede explicar rápidamente? ¿Quién es Mateo? ¿Quién es Mateo? ¿Quién es Leví? Un traidor. Un traidor. De nuevo, tareita a ver de Chosen porque lo muestran muy bien. ¿Qué es el problema? Tienen reputación dudosa, moral bastante dudosa, porque lo que hacían era cobrar los impuestos a la gente, a su propio pueblo, para pagarle a Roma, y los excedentes en un pueblo sufriente estaban robando su propio pueblo para dárselo a otros y poder quedarse muy cercano a... Exacto. Sí, a la política, no. Pues, o sea, no sé si decir... Bueno, no, mentira, no me pongo en estas. Pues, hagan sus conclusiones. ¿Por qué es importante lo que le dice? La respuesta, al oír esto le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mis hermanos, es hora de que nos preguntemos. Si la primera pregunta es quién es Jesús en el Evangelio de Marcos, la gran pregunta, y la segunda es quién es Mateo, ahora quiero preguntarte, ¿quién eres tú en esta historia? ¿Dónde cabes tú en esta historia? ¿Dónde cabes tú en este pasaje? Porque los recaudadores de impuestos han dejado todo, por lo menos Leví sabemos, que parándose, dice Mateo, parándose, dejó todo y lo siguió. ¿Qué significa dejó todo? Estaba en la mesa de los impuestos. Digo, no, metamos unas moneditas y vamos, solucionemos esta parte. No, dejando todo eso, se paró y lo siguió. El pecador de esta historia abandonó su pecado en arrepentimiento para seguir al maestro. El fariseo y escribas de fariseos, o sea que su trabajo básicamente era dedicarse a copiar la ley todos los días de su vida,
están preguntándose, ¿y este por qué? Este pecador, ¿por qué come con pecadores? Quiero hacerte esta pregunta. ¿Tú estás sano o eres enfermo? ¿Cuál es la buena noticia en este texto? Que si eres sano, bienvenido, hermano, qué bueno que estás sano en esta cultura del bienestar y de parecer que todo está bien, de ser la foto de Instagram que muestra que todo en tu vida está perfecto. Vamos con el aplausito y seguimos. O en esta sección nos está invitando a reconocer que yo soy el pecador, el enfermo de pecado, que necesita al médico de mi alma. Ay, pero ¿cómo? ¿Cómo soluciona Jesús? Ya sabemos que Jesús nos está diciendo, muy como buen maestro, yo soy el médico de tu alma. Ven, ya tenemos dos cosas, soy un enfermo y tengo al médico. ¿Qué falta? El tratamiento, la medicina. Quiero preguntarte, ¿cómo Jesús solucionó el problema de la enfermedad de nuestras almas? ¿Cómo Jesús soluciona el problema de esa enfermedad? Si ustedes me permiten llamarla así, es una adicción eternamente ligada y esclavizante al pecado, donde yo soy un incapaz de librarme de él mismo. No puedo decidir por otra cosa que no sea pecar. ¿Cómo Jesús me libera? ¿Cómo Jesús me sana? En la bendita cruz. ¿Por qué? ¿Qué pasó en la cruz? ¿Qué pasó en esa cruz? Porque, mis hermanos, a veces parece que nosotros pensáramos de la cruz como algo tan lejano, que es del tipo, déjame te muestro cuánto te amo, y estamos en un balcón a los 11 pisos. Yo te voy a mostrar cuánto te amo, y salto. Y así vemos la cruz. Jesús diciéndonos, te amo, y va a morir en la cruz. ¿Sí? ¿Y eso para qué lo hizo? O sea, hay un incendio. Déjame te muestro cuánto te amo, y se mete al incendio. ¿What? ¿No es amor? ¿El man estaba loco? ¿No? Y sí, a veces vemos la cruz. El tema es que tú y yo no nos hemos visto en esa cruz. El tema es que tú y yo no nos hemos visto en medio de ese incendio chamuscándonos. Y el Señor cogiéndonos, sacándonos del incendio y cayendo en ese incendio. No nos hemos visto a nosotros mismos cayéndonos por el abismo y Él rescatándonos y cayendo Él. No nos hemos visto a nosotros mismos allí como el enfermo, desesperado de muerte, el enfermo terminal, por el que Jesús decidió cambiar el lugar. Y en estos, mis hermanos, hemos sido justificados en que Él tomó nuestro pecado. Él se hizo maldición. Él se hizo el indeseado. Si ustedes leen Isaías 53, se van a dar cuenta qué significa esto. Él se hizo desagradable, fastidioso de ver. En una traducción sencilla. Él se hizo incómodo para que tú fueras recibido por el Padre. Se hizo sobre todo incómodo al Padre. Tanto que en la cruz, la relación más profunda del universo, el Padre y el Hijo, que se amaban por la eternidad, esa relación que era perfecta y sin mancha y pura, en la cruz el Padre le da espalda. Era lo que tú y yo decíamos, para que hoy tú puedas ser aceptado, puedas ser librado del poder del pecado y puedas seguirle. ¿Escucharás su llamado? ¿Escucharás su llamado? Y ojalá escuchen a Jesús cuando lean esto diciéndoles, ¿me seguirás? ¿Me seguirás? Me gustaría que revisáramos muy rápidamente lo que vamos a hacer y oremos. Lo que hicimos fue explicar quién es Jesús,
Jesús es un maestro, el gran maestro que quiere enseñarnos a nuestras almas y a nuestras mentes torpes que se les olvida quién es el rey que Él llama indeseables. Y nosotros, indeseables, fuimos transformados para ser recibidos, hijos adoptados, amados por la eternidad. Y Él es el médico de enfermos que nos justificó y nos aceptó y nos limpió de nuestro pecado y nuestra enfermedad al Él mismo hacerse el muerto en la cruz. Maldición de Dios, donde Dios le dio la espalda a Él. Me gustaría que cierren los ojos un momento, mis hermanos, y permítanme orar en 3 sentidos, haciendo 3 preguntas que quiero que queden allí. La primera es, al acercarse a Jesús como el maestro de nuestras vidas, pregúntate allí, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas aprender de Él? ¿Qué preguntas necesitas hacer? La fe cristiana es la única que le permite al seguidor preguntarle a su maestro cualquier cosa. Las sectas no permiten preguntas. Llegan hasta un punto. Nosotros le podemos preguntar a nuestro buen Dios, Señor, ¿por qué? Cuando sabemos quién es Él, podemos preguntarle de todo. ¿Qué preguntas necesitas hacer para que tu fe crezca? Lo segundo, acerca de la cena. ¿Quién se está sentando a tu mesa? O más bien, ¿en qué mesa deberías sentarte pronto? Pronto. ¿A qué mesa el Señor te está invitando a sentarte para anunciar las buenas nuevas? ¿Qué mesa de enfermos morales, económicos, desesperados, desesperanzados necesitas sentarte a anunciar buenas nuevas de esperanza? Y por último, ¿ya el tratamiento fue efectivo en tu vida? Quizás tú estás en el punto de decir, soy un pecador, reconozco que soy un pecador desesperado, pero quizás te quedaste ahí, mi hermano. Quizás te quedaste ahí diciendo, sí, ya reconozco que soy un pecador y ya me acostumbré a mi pecado. Ya lo vivo descaradamente. O quizás vas un poco más allá y reconoces, sí, Jesús es mi Señor. Pero se te ha vuelto eso paisaje. De decir, Señor, en muchas cosas. Es más, la gente de la iglesia piensa que yo soy piadosísimo. Pero tú sabes, en esta área, en esta situación de mi vida, en esta circunstancia, yo le digo a todo el mundo que tú eres mi Señor. Pero en esa tú no eres mi Señor. En esa yo soy el Señor. Y hoy necesitas venir a recibir el tratamiento, a verte a ti mismo, hoy recibiendo el que Él está tomando tu lugar, allí en esa circunstancia en la que estás, para que tú puedas levantarte y dejándolo todo, seguirle. Señor, te doy muchas gracias por esta invitación que nos haces en tu palabra. Esta invitación, Señor, que resuena en nuestras mentes y en nuestros corazones. Esta invitación, Señor, que nos invita a reconocer que hay una historia grande de redención en la que nos invitas a participar, sabiendo que tú eres el médico de pecadores, de los cuales yo desesperadamente soy el primero. Necesito tu medicina, la bendita cruz que me invita a reconocer que soy aceptado de pura gracia y que puedo acercarme a ti con libertad como tu hijo, como tu compañero de mesa, escucharte, a deleitarme en ti y anunciarle a otros, invitar a otros a que te escuchen y te vean a ti, el gran maestro que nos enseña de la vida y del verdadero reino. Damos gracias en el nombre de Jesús.